La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información es una red de organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de las Américas, que trabaja en la promoción y defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. ¿Por qué es necesario realizar un trabajo en red? Porque para el pleno ejercicio de estos derechos, las personas suelen encontrar obstáculos que no pueden resolver por sí solas. Son las organizaciones quienes ayudan a removerlos y así vincular los intereses de los ciudadanos y fortalecer el diálogo con sus gobiernos. Eso es lo que hizo la Alianza Regional para apoyar a sus miembros en la promoción de estos derechos. Algunas de las estrategias que usaron. Una forma para incidir efectivamente era que nos juntáramos con otras organizaciones y promoviéramos una causa común. Y este fue el caso del grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se une con el único objetivo de tener una ley de acceso a la información pública en El Salvador. El punto que nos unió a todos los que integramos el grupo promotor fue un objetivo en común. Y ese objetivo en común era precisamente que se aprobara la Ley de Acceso a la Información Pública. Ese fue el motivo que nos impulsó a todas estas organizaciones. Lo interesante es que tenemos organizaciones que podemos diferir en otros temas, pero en este todos estábamos viendo el mismo fin común. Entonces creo que esa es la fortaleza del grupo promotor, el hecho de la diversidad que existe en su integración. En el contacto directo, 2 minutos, 3 minutos, muchas veces es más efectivo que la carta que pasa por una secretaria, por un funcionario que dirá que sí, etcétera, que hay que acotar agendas, y por el contrario, en el contacto directo es mucho más rico y mucho más fácil. Recuerdo una, para mí, emblemática en lo que fue en la defensa del sistema interamericano en Washington. Recuerdo que buscábamos a los distintos embajadores, nos había costado bastante conversar con el embajador de Colombia y sin embargo lo abordamos en una salida de una sesión, de una plenaria, y le dijimos: somos de la Alianza, queremos conversar. Y dice: sí, por supuesto, de la Alianza, abramos un espacio. Y fuimos a un salón muy informal y se hizo una conversación muy rica realmente, que creo que evidentemente cambió o incidió en algunos de los aspectos que nos interesaba que se hicieran. Por la dinámica que asumimos en determinados trabajos, la decisión debe de tomarse en el momento y depender del staff. El staff normalmente requiere hacer la consulta a otra instancia, una instancia que a veces es no tan ágil como lo que se puede hacer ahí. Es mejor hacerlo con los decisores o los directores de las organizaciones, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a los tribunales sabiendo que vamos a perder. No tenemos ninguna esperanza de salir victoriosos. No somos naif, somos estratégicos. Exactamente. Esa visión estratégica pasa por entender que nuestra lucha y nuestro trabajo no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo.
muy importante innovar, o sea, pensar con esa mirada estratégica de litigar, pero no solo en los confines de los tribunales, sino también en la esfera pública, en la esfera de la sociedad. El hecho de presentar un amicus con un video, presentar un caso que para Venezuela era muy importante, pero que se había subestimado, junto con otros casos que eran más conocidos quizás en la región, y identificar además las similitudes que se estaban produciendo en la región y llevarlos juntos, permitió levantar la importancia de cada uno de esos casos en particular, pero también la defensa de esos criterios, de esas políticas, de esos principios que se estaban defendiendo. Ser parte de una red como la Alianza, es una red regional, nos fortalece en todo sentido, nos fortalece nuestra voz hacia afuera y fortalece nuestra voz hacia adentro. Pertenecer a la Alianza nos facilita ese conocimiento, nos facilita la llegada de la información para estar actualizados a nivel nacional. Y eso nos permite también muchas veces ir incluso más allá en términos de liderazgo de los mismos actores políticos de nuestros países que muchas veces sí viven encapsulados en su realidad nacional. Fue a través de la presión de redes globales como la Alianza y Transparencia Internacional que finalmente se logró aprobar la ley en el caso de Guatemala. Y recuerdo muy bien el caso de Honduras, en donde hubo un intento de regresión, de aprobar una norma que contradecía todo el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y fue gracias a la presión de las redes, en buena medida, que se logró abortar ese intento. Bueno, creo que en términos generales la acción política requiere de mucha flexibilidad, sobre todo en espacios internacionales es muy importante la flexibilidad. Entonces, me parece más conveniente y realista que los integrantes de la alianza definan objetivos específicos para determinado proceso o determinada estrategia y luego confiar en nuestros representantes, en sus habilidades de negociación y de incidencia para llevar a cabo los objetivos a buen puerto. La fórmula de gobierno abierto desarrollada por la Alianza es una manera muy sencilla y concreta de explicar un concepto sumamente complejo que además está en permanente resignificación en estos momentos. Decir que el acceso a la información y la participación son derechos, que la transparencia y la rendición de cuentas son políticas públicas y los datos abiertos o las tecnologías deben ser vistos como herramientas, me parece que pone en su justa dimensión a cada uno de los elementos del concepto. Para promover el acceso a la información, la Alianza Regional se puso como objetivo principal la sanción de leyes en los países miembros. Las organizaciones locales debieron entonces poner en juego todas o algunas de estas estrategias, según cada caso. Las leyes de acceso a la información en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, contaron con el apoyo y promoción de la Alianza Regional. Veamos el testimonio de Paraguay. El proceso que llevó a la Ley de Acceso a la Información en Paraguay duró aproximadamente 10 años. En un primer momento, conformamos el grupo impulsor de acceso a la información entre organizaciones de la sociedad civil de distintos sectores. Luego de un primer intento por pasar a la Ley de Acceso a la Información en 2006, las organizaciones seguimos trabajando juntas promoviendo el derecho de acceso a la información. Lo hicimos de manera coordinada y complementándonos unas a otras, pero con distintas estrategias. Algunas trabajaron con el Poder Judicial, otras con el Legislativo, otras con gobiernos municipales,
idea fue por el litigio estratégico. Ante la negativa de la municipalidad a entregar esta información, el caso se llevó a la justicia y durante el trámite del expediente ante la Corte se presentaron como amicus curiae la Alianza Regional y OSI, y a estos escritos adherieron luego otras organizaciones de la sociedad civil paraguaya. Finalmente la Corte dictó sentencia en octubre de 2013. La sentencia fue dictada por el Pleno de la Corte Suprema, reconociendo el derecho de acceso a la información y haciendo propio, tomando como propia la doctrina del caso Clon Reyes, que generó las condiciones como para que se presentara la ley de acceso a la información. Esta ley el anteproyecto de la ley fue hecho por el GIAI con el apoyo de la Alianza Regional y de Access Initiative, y una de las organizaciones que conforma el GIAI conformó un frente parlamentario que fue el que impulsó esta ley. La ley finalmente se aprobó en septiembre de 2014. Creo que como experiencia rescatable está el trabajo conjunto que realizamos las organizaciones, más allá de algunos reveses que tuvimos, pero con y sin recursos. Cuando una tenía, la otra no tenía, pero siempre trabajamos en conjunto y nunca perdimos el norte. Y también otra lección aprendida que es muy importante es que las organizaciones de la sociedad civil somos actores políticos, si bien no somos partidos políticos, debemos conocer cuáles son las reglas del juego político y actuar en consecuencia. Y eso nos sirvió muchísimo para lograr el objetivo. Estas acciones permitieron a la Alianza Regional identificar las estrategias más adecuadas para la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Objetivo claro, liderazgo efectivo, aprovechar las oportunidades, apoyo, confianza y solidaridad entre los miembros.